Hola, ¿cómo están? Soy Luis. Bueno, hoy los invito a viajar conmigo en una historia que transformó la economía y el paisaje de Guatemala. Una historia de rieles y de poder de presidentes y compañías extranjeras. Porque el Tren de Guatemala no es solo transporte. Es memoria, es política, es nación. Y también los sueños de muchos guatemaltecos, porque el país se modernice, se transforme y porque hayan oportunidades de empleo. Pero les voy a mostrar que ya no hay línea del tren. Así es que prácticamente el recorrido de la línea del tren, lo que queda, pues está ahí. Bueno, ferrocarriles de Guatemala, siglo XIX, siglo XX, infraestructura, todo lo que aconteció, cómo fue que se construyeron estos rieles, quién los construyó. Bueno, voy a llevarlos por un recorrido y les voy a contar un poquito de la historia y cómo estamos el día de hoy. Así es que aquí comienza nuestra historia, la historia del ferrocarril de Guatemala. Bueno, por supuesto que no hay ningún solo personaje que viva, ya que esta historia pues comenzó un poquito antes de los años 1870. Y pues lo que estamos viendo aquí en ese tiempo, pues eran tierras, grandes extensiones de tierra sin nada. Bueno, el nacimiento del ferrocarril fue durante el gobierno de Justo Rufino Barrios. Eso fue en la década de 1870. Él fue el primero, pero no sería el que lo introduciría a todo Guatemala, porque después habrían otros presidentes con otros deseos y compañías extranjeras, especialmente de Estados Unidos, que transformarían Guatemala hasta el día de hoy. Bueno, miren, aquí hay vestigios todavía enterrados de la línea del ferrocarril. Bueno, los guatemaltecos queremos que resurja. Claro, porque queremos modernizarnos, queremos movernos, muy importante. Y pues hoy en día hay propuestas de metro, tranvía, aerometro. Pues tenemos un gran reto. Antes de ver la historia, gracias por suscribirse, darle like, gracias por sus comentarios. Y bueno, recuerden, mantengan en mente que este ferrocarril no lo construyeron los gringos, que construyeron uno. Los alemanes construyeron un par de ferrocarriles. Creo que los gringos construyeron dos, los alemanes dos. Bueno, y no los construyeron simplemente como regalo. Lo construyeron porque querían ganancias, como todo mundo.
Yo creo que es válido decir que cualquiera de ustedes que tenga dinero para invertir quiere obtener algo a cambio. Y bueno, así son los negocios. Así es que hoy en día, pues quien invierta en Guatemala, en ferrocarriles, en metro, en aerometro, en tranvías, pues va a querer ganancias. Como cuando uno busca empleo y uno dice, voy a invertir mi tiempo, mi talento, lo que aprendí. ¿Qué es lo que uno busca al final? Uno busca una recompensa, ya sea económica o gratificante. Así es que mantengamos eso en mente, amigos. Bueno, miren, era la época del liberalismo. En ese tiempo, 1870, la revolución industrial. París estaba ya construyendo un metro en 1870 que le daba la vuelta a toda la capital parisina. Y bueno, Estados Unidos estaba un poco atrás. Inglaterra pues había inventado la electricidad, pero sería Estados Unidos el que aprovecharía la electricidad para crear la gran revolución industrial, de la cual hasta el día de hoy los mantiene como el país más poderoso del mundo. Guatemala en ese tiempo quería modernizarse, conectar el café con los puertos, abrir rutas hacia el Atlántico y hacia el Pacífico. Era la patria del criollo, los descendientes directos de los españoles, junto con los alemanes que ya llegaban por miles a Guatemala. Y pues ellos traían conceptos de Europa que querían implementar en Guatemala, porque este era el nuevo mundo y aquí se iban a quedar. Y de hecho se quedaron. Bueno, luego bajo el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, a inicios del siglo XX, surge un actor clave en Guatemala. Bueno, en un momento continuamos con la historia. Allá hay un tope de la línea del ferrocarril. Y pues aquí siguen los viejos rieles. Para los que se estén preguntando si estos rieles pueden ser reutilizados para el ferrocarril, la respuesta es no. No, porque el tipo de ferrocarril que va a correr en el evento de que sí lleguemos a tener ferrocarril y metro, necesita otro tipo de riel. Bueno, y ahora regresemos a la historia del ferrocarril en Guatemala. Bajo el gobierno de Manuel Estrada Cabrera en el siglo XX aparece un actor clave. Todos en Guatemala, los que pasan de 50 años, con más certeza los que pasan de 70 años, recordarán o recuerdan a la IRCA. Así es como se le conocía en Guatemala en aquellos tiempos.
significa International Rails of Central America. International Rails of Central America, o Rieles Internacionales de Centroamérica, IRCA. Bueno, IRCA estaba, y de hecho llegó, y su llegada fue posible ya que estaba vinculada directamente a la United Fruit Company. La United Fruit Company llegó en algún momento de la historia de Guatemala a ser dueña de 3/3 partes del territorio guatemalteco y las otras tierras bajo dominio alemán y el resto bajo el gobierno central. Bueno, fue un negocio. ¿Qué les acabo de decir? Que la gente no va a invertir en un lugar a menos que tengan negocios. Ya con quién se encuentren y qué tipo de negocio haga la persona que esté en el lugar, pues eso para el inversionista simplemente significa un buen negocio, un negocio regular, un negocio donde si es malo no va a invertir. Entonces aquí en Guatemala se les dio de todo porque el señor presidente quería tren. Bueno, en pleno auge del expansionismo de Estados Unidos y la consolidación como una potencia mundial que estaba por dominar al viejo continente, Estados Unidos se expandía por todo el Caribe y muy pronto iba a llegar a Centroamérica, especialmente a Guatemala, ya que Jorge Ubico dijo: sí se hace el tren. Él había reconocido que lo que se comenzó en el año de 1870 con Justo Rufino Barrios y la primera parte, el primer ramal del tren, iba a ser imposible que los guatemaltecos criollos de la época pudieran desarrollarlo, ya que no tenían el dinero ni el conocimiento y nunca pues habían realizado una inversión de tal magnitud, así como estamos hoy en día. No tenemos el dinero para financiarlo y no tenemos el conocimiento para saber qué tipo de tecnología necesitamos, qué tipo de rieles, qué distancia deben de tener, la resistencia de medir el acero que va a estar en los rieles. Bueno, recuerden que esta es una narrativa de lo que fue y de lo que es hoy en día, porque pues al final de cuentas no tenemos tren, ni metro, ni tranvía, y el aerometro ya viene en camino, pero tienen que ser extranjeros. ¿A qué empresa guatemalteca proponen ustedes que construya este equipo, si ese fuera el caso? Bueno, así es que hoy en día pues estamos prácticamente en una situación que se asemeja a una parábola. Cuando Estados Unidos nos construyó el tren, los alemanes nos construyeron el tren, pues eran los países más poderosos del mundo con tecnología. Claro, hoy en día hay otra economía muy fuerte que también ofrece construirlo, financiarlo: China.
Ahora, los guatemaltecos estamos en el debate. No, que no lo construyan los gringos porque se quieren aprovechar de todo. Nos quieren mantener esclavizados. No, que no lo construyan los chinos. Son unos ladrones. Quieren aprovecharse de todo. Bueno, entonces yo creo que sería justo preguntarle a la gente que opina así cuál es la alternativa. Y vean ustedes, por ilógica que suene, ya muchos han contestado la pregunta: que no se haga nada mejor porque todos se lo roban. O sea, que no haya progreso, que nada cambie. Gracias a Dios es uno o dos o tres comentarios, no es la mayoría. Eso quiere decir que Guatemala tiene esperanza. Bueno, entonces en ese tiempo Estados Unidos estaba entrando en otra forma de hacer negocios. Y vean ustedes cómo se repite la historia. Porque pues hace 100 años, en 1903, cuando Estados Unidos dio el gran salto a la revolución industrial con el modelo Ford T, hoy 126 años después es China la que ha dado el gran salto, no solo a la revolución industrial, sino también a la revolución de inteligencia artificial. Y hay opciones. Ahora miren, la construcción del aerometro en Guatemala ya comenzó. Y bueno, miren, ya saben ustedes que al principio de este video yo les dije que este video del ferrocarril no simplemente se trataba de transporte, es economía, es vida, es política, es nación. Ustedes oyeron muy bien, es política, así como lo oyen. Entonces, en la política, Guatemala, como cualquier país que no ha madurado en política, puede ofrecer hasta 100 partidos políticos. Ahora, si ustedes analizan por qué es que hay tanto partido político, ustedes van a descubrir que no son ideologías, es cómo llego a la guayaba, como todos los países pobres y que no están desarrollados. Sí, porque miren, en las ideologías se tiene, estábamos hablando del liberalismo con Rufino Barrios, con el general Justo Rufino Barrios, y luego habían conservadores. Y pues miren, en ese tiempo se hacían las obras, se hacían porque la gente tenía ideologías, tenía principios, tenía sueños de engrandecer a Guatemala. Hoy en día los sueños son de engrandecer la fortuna personal. Así es que los guatemaltecos tenemos que apoyar lo que se esté haciendo. Si hubiera algún problema legal, pues para eso existen los juzgados, para ludicidar los problemas, si se emitió algo. Pero necesitamos grandes obras, de lo contrario, pues vamos a seguir con esto. La historia continúa. O sea que, en otras palabras, la gente hace 100 años eran pragmáticos. Ellos vinieron de Europa, eran los criollos. Ellos querían desarrollar el nuevo mundo. Ellos dejaron Europa, una Europa vieja, sin recursos,
y pues querían que aquí se desarrollara. Y Guatemala, antes de la Primera Guerra Mundial, pues estaba consolidando la vía ferroviaria. Miren, el tren en ese tiempo, porque desafortunadamente, como ya sabemos todos, nunca nos industrializamos. Les acabo de contar que en 1870 París estaba totalmente industrializada ya. Estaban construyendo un metro en toda la periferia que uniera en un anillo la capital de París. Estados Unidos lo hizo en 1903, pero fue más allá de Europa y ganó la carrera industrial. Los presidentes de Guatemala querían que Guatemala se desarrollara. Bueno, miren, el tren unía fincas, bananeras, por supuesto, porque esa fue la razón por la cual llegó. De lo contrario, probablemente hasta el día de hoy Guatemala jamás habría conocido un tren que atravesara del Pacífico al Atlántico. Los alemanes, por supuesto, construyeron sus propios trenes. Durante décadas el ferrocarril fue símbolo de modernidad y progreso, amigos. Imagínense, en ese tiempo la gente no tenía ni para una bicicleta. Pasear en el tren era todo un lujo, un espectáculo. Bueno, amigos, pero miren, todo cambia. La modernidad definitivamente llega, el siglo XX avanza. Y después de la Segunda Guerra Mundial, los camiones empezaron a inundar las calles de Guatemala, empezaron a hacerse carreteras y poco a poco el tren se dejó de usar, quedó abandonado. Algo que nunca debió abandonarse, quedó abandonado. Era 1954, tras el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz, en pleno contexto de la Guerra Fría. Recuerden que durante la Guerra Fría, Centroamérica, Cuba, pues jugaron un papel y Estados Unidos tenía que proteger sus intereses de inversión. Y pues les digo que en ese tiempo, en 1954, Guatemala todavía se movía por ideologías. Todo iba a cambiar. Bueno, ya todos conocemos la historia de lo que pasó a partir de 1954. La infraestructura comenzó a deteriorarse. IRCA perdió fuerza. El Estado asumió el control a través de FEGUA, Ferrocarriles de Guatemala, pero nunca hizo inversiones. Era muy poco lo que invertían, pintando un poquito por acá, poniendo un poco de cemento por allá, pero no hubo una transformación y modernización
de los trenes. Bueno, les recuerdo que en 1870 París ya tenía un metro y lo sustituyó por uno nuevo. Y pues aquí estamos hablando de 1954, 1960. Los trenes necesitaban ser modernizados, pero no pasó. Porque el problema es que cuando algo se da en concesión, y en esa concesión va a regresar al Estado, cuando regresa al Estado, pues más o menos pasa lo que pasa en todos los países pobres. Estado se llama la gente que esté en el poder en ese momento, y el que pueda sacar ventaja y robar, va a sacar ventaja, va a robar y no va a haber inversión. Entonces, si se logra construir otro tren con una inversión para que las personas que inviertan recuperen su capital y obtengan ganancias, y luego pasa al Estado, guatemaltecos, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Creen ustedes que se repita la historia en Guatemala y termine nuevamente abandonado? Por supuesto que primero tenemos que construirlo. Ni siquiera nos ponemos de acuerdo en cómo construirlo, en quién tiene que invertir, cuáles son los términos, o si de hecho estamos pensando y anhelando que alguien venga, nos lo construya, nos dé las llaves y nos diga: es de ustedes. Son unas personas tan lindas, tan hermosas, que la gente de mi país, que ha trabajado mucho por este dinero, decidió regalárselos a ustedes. Podría ser una opción, pero creo que casi nula. Bueno, finalmente en el 2007 todo se paralizó. El tren oficialmente dejó de funcionar. El silencio ocupó el lugar donde antes había silbato, y caminar por las vías se cubrió de maleza, de monte, todo en abandono. Bueno, pero la historia es una historia antigua de modernidad. La historia de modernidad que hoy en día atrasa a Guatemala. Hoy en día hay muchas opciones, hay muchos actores, todos quieren hacer negocios. Vamos a tener que elegir negocios, o vamos a tener que elegir esto. Bueno, gracias por acompañarme. Si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo. A mi querido Mario Herrera, mil gracias por el apoyo al canal. A los que deseen hacer una donación, lo pueden hacer en PayPal Me. Y pues es el año 2026. Y pues miren, así como en 1870 Justo Rufino Barrios dijo: hagámoslo. Luego Ubico dijo: yo pacto con el que tenga que pactar, pero de que se hace, se hace. Y todo el mundo dijo: no, pues ya vendió el país. Él dijo: no importa, o pacto o seguimos en mulas y caballos. Y dijo: yo quiero tren. Pues este 2026 yo quiero llevarlos por todo Guatemala,
Mario Herrera, mil gracias por el apoyo, por la donación. Con las donaciones que ustedes me den, yo voy a llevarlos por todo Guatemala para que descubran todas las historias que no se han contado. Gracias, chapines treboleros. Bueno, y si quieren ver este video más adelante, allá lo voy a hacer en inglés y francés, y pues están invitados a verlo en otro idioma.